está conformado por Camilo Ramírez, David Zamudio, Juan Esteban López y quien les habla, Antonio Vargas. Somos de la Universidad Militar Nueva Granada, primer semestre. Nuestro tema a exponer es Aristóteles. Primero que todo, mucha gente le conoce como el gran filósofo, y este científico griego realizó dos descubrimientos fundamentales en biología, ética, estadística, teología, meteorología y estética. Era un hombre sabio. Aristóteles confiaba en una virtud de la mente humana, ya que estaba inspirada en una realidad cognitiva, la cual, en una forma independiente a los deseos y opiniones humanas. Aristóteles nació en Estagira, una península al norte de Grecia, en el año 384 a.C. Sus primeros estudios fueron traumatología y anatomía. Viajó a Atenas para ingresar a la Academia Platónica. Se unió al círculo de los filósofos más sabios, los cuales eran los platónicos. Una de sus críticas más influyentes que realizó hacia Platón fue: aprecio a Platón, pero aprecio más la verdad. Creó estos escritos sobre lógica, física, retórica, y escribió tratados sobre la vida y el alma. Uno de sus pensamientos era: la amistad es lo más necesario en la vida, puesto que nadie podía vivir sin amigos, incluso aunque sea el más dichoso. Aristóteles se hizo responsable de la tutoría de Alejandro Magno. Con ello, Alejandro Magno desarrolló una habilidad de estrategia militar y gracias a eso subió al trono. Después de eso, Aristóteles formó su propia escuela aristotélica, en la cual enseñaba filosofía, retórica y lógica a sus alumnos. Las palabras que él le decía a los estudiantes eran las siguientes: para tener éxito hay que seguir a los que se tiene adelante y no esperar a los que se tiene atrás. Aristóteles realizó varios descubrimientos en diferentes ciencias que crearon la base para investigaciones más avanzadas. Estaba muy conectado con la filosofía de la naturaleza y así la clasificó en el mundo inorgánico, las plantas, los animales y los humanos. En política, creó y reformó la constitucionalidad. Él consideraba que la monarquía y la aristocracia y la democracia moderna eran la mejor opción. Si está dando apenas el tiempo para... Según Aristóteles, la lógica se ocupa del razonamiento para alcanzar certezas científicas, mientras que la dialéctica y la retórica se ocupan de la probabilidad y por tanto son las ramas de la filosofía más importante para hablar de los asuntos humanos. Pero, ¿qué es la retórica? La retórica es el conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección, con el fin de deleitar, conmover o persuadir. Eh, es una disciplina que estudia y sistematiza el lenguaje utilizado en los diferentes campos de conocimiento, como las ciencias naturales, la astronomía, la filosofía y muchas otras más. Bueno, sin duda alguna, la retórica nos sirve y ayuda a explicar el intrincado concepto de Internet, a facilitar su práctica cotidiana y a su construcción de una forma ordenada y sistemática. Todo el concepto de Internet está basado en la gran metáfora de la telaraña. La red es hoy global, llega a todo el mundo, tal y como sucedía en la Grecia clásica con el ahora pública que impedía el concurso a mujeres y esclavos. También en estos espacios de libertad,
que plantean herramientas como Facebook o Twitter. Existe una restricción personificada en la brecha digital. Se puede afirmar, por tanto, Internet y las redes sociales son espacios públicos y abiertos, pero también tienen sus restricciones. Hay que recordar que en la antigua Grecia también las había. Por ejemplo, las mujeres no podían participar en los asuntos políticos, los hombres sí. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros estaban excluidos y marginados. Afortunadamente en la red no existen este tipo de exclusiones, porque puede acceder a ellas cualquier persona, sin distinción de credo, ni nivel socioeconómico, raza, condición sexual o posicionamiento político. Cualquier persona puede exponer, publicar, opinar y decir lo que quiere, sin trabas ni censura. Problemas con la falta de veracidad, la piratería, la mentira, la violación de los derechos de autor y de otros tantos derechos, incluso más importantes. Vengo a exponerles un poco sobre el tema de Aristóteles. Así como Platón tuvo esencialmente una inspiración geométrica, es el fundador de la filosofía dialéctica. Fue desarrollada por causas no escolásticas, son predominante y naturalista. Es el fundador del sistema filosófico más poderoso del mundo antiguo. Enraizado en la ciencia de su época, su desarrollo contribuyó en la primera línea, ciencias biológicas, las ciencias políticas y la ética formal. Aristóteles también es el creador de la natural, como también del monoteísmo filosófico. Aristóteles empezó a realizar versiones de la política desde el año 1509 y en 1753 lanzó el primer diccionario histórico de Moreiri. De manera que mencionar que Aristóteles, su maestro Platón, solo existía en el mundo, solo era posible entender la realidad mediante la experiencia y la observación. La ética para Aristóteles se basaba en el concepto era de la virtud humana. Este filósofo es la postura que desarrolló un hombre a través del tiempo. Esto se logra gracias a la madurez. Por eso que Aristóteles plantea dos formas de poder lograr la ética moral. Aristóteles plantea las dos formas, que son la primera a través del intelecto, mediante el uso de la sensibilidad y el afecto. Buenas tardes, mi nombre es Lady Tatiana Carvajal Vera, soy estudiante de Derecho en la Universidad de Santo Tomás y respecto al tema que pienso sobre quién fue Aristóteles, tengo que decir al respecto que Aristóteles fue una persona, fue discípulo de Platón, fue un filósofo teórico, matemático y lógico, fue por más de 20 años discípulo de Platón, como ya lo dije. Él pensaba y él decía siempre que la vida se tenía que llevar a través de la observancia y la experiencia. Esto no podía ir separado, siempre tenía que ir unido, a diferencia de lo que decía Platón. Otra cosa importante que Platón buscaba era que él hablaba sobre la ética correcta. Él decía que para que hubiera una ética correcta se tenía que ocupar tanto la cabeza y el corazón, no podía ir desligado esto, siempre tenía que ir junto. Un aspecto muy importante de Aristóteles era que él quería buscarle respuesta y lógica a todas las cosas. No se quedaba con una sola cosa, quería buscar todo lo que respuestas lógicas, respuestas ilógicas. Lo más importante que se le ocurriera a la cabeza, lo que él buscaba era encontrar una realidad. También se preguntaba que cómo era el origen de todo y que por qué existían las cosas. De ahí fue que él empezó a experimentar y a buscar la respuesta del porqué de cada cosa. Muchas gracias. Siendo las 3 de la tarde, me encuentro aquí con un compañero de la facultad, también estudiante de Derecho, Juan Espinosa, el cual me va a brindar conocimientos sobre Aristóteles y la educación. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, gracias. Bueno, ¿qué piensas sobre tienes algún conocimiento de Aristóteles? Sí, claro. Bueno, Aristóteles en un inicio fue un filósofo polímata, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en cuenta para estudiar cualquier faceta que se haya interpretado sobre Aristóteles durante la Edad Clásica. Bueno, Aristóteles habla principalmente sobre la concepción del hombre en el Estado, ¿sí? Es decir, Aristóteles denomina al Estado una polis, ¿sí? Una polis. ¿Qué es una polis? Una ciudad de Estado. El singular para los griegos viene siendo polis y el plural la politeia,
¿ok? Bueno, Aristóteles da principalmente, brinda ciertos como conocimientos sobre la educación clásica, en los cuales los atenienses tenían bastante, digamos que bastante profundidad en el tema. La educación en los griegos toda fue diferente, digamos. La educación para los espartanos como para los atenienses era muy distinta, debido a que la formación del niño tenía, digamos que era conceptualizado de una forma distinta para los gobernantes. Entonces Aristóteles tiene como un papel muy importante en ese progreso de la educación en Grecia. Y prácticamente se puede definir como que había cierta discriminación entre cada... Lo que pasa es que Grecia no era un estado unido, ¿sí? Grecia era una unión de ciudades-estado, ¿sí? Es decir, era como un país federalizado, ¿entiendes? Algo así. Los atenienses y los espartanos, por ejemplo, los corintianos, la gente del Delfos, de Creta, tenían gobernantes distintos y su forma de gobernar a sus ciudadanos era distinta. Es por ello que digamos que la implementación de la educación es tan distinta en cada ciudad griega.